El 30 de junio de 1971, la nave espacial Soyuz 11 reingresó a la atmósfera de la Tierra después de pasar casi un mes entero en el espacio. A bordo viajaban 3 hombres que, durante las últimas semanas, habían estado apareciendo en las pantallas de televisión de toda la Unión Soviética y también alrededor del mundo, de manera prácticamente constante. Para ese momento ya eran considerados auténticos héroes, cosmonautas valientes que habían asumido una misión riesgosa y exigente, y que además habían pasado más tiempo en el espacio que cualquier ser humano antes que ellos. El pueblo soviético estaba ansioso por recibirlos de vuelta en la Tierra, orgulloso de su hazaña y preparado para celebrar su regreso. Pero cuando la cápsula finalmente tocó suelo y el equipo de recuperación fue a golpear la escotilla para recibirlos, no hubo respuesta. Nadie contestaba. Fue en ese instante cuando quedó claro que algo había salido muy, pero muy mal. La carrera espacial es el nombre utilizado para describir la competencia feroz entre los Estados Unidos y la Unión Soviética a mediados del siglo XX para determinar qué nación lograría conquistar el espacio primero. Esta rivalidad tecnológica e ideológica tan intensa suele interpretarse como una especie de sustituto simbólico del combate armado entre ambas potencias, que estaban enfrentadas políticamente durante la Guerra Fría, pero no querían entrar en una confrontación militar directa. Desde el primer momento en que la Unión Soviética lanzó su primer satélite Sputnik al espacio, en 1957, quedó claro que la batalla por la supremacía tecnológica iba a desarrollarse en una nueva frontera, el espacio exterior, muy por encima de la superficie terrestre. Este ambiente de competencia constante impulsó avances científicos, técnicos e industriales a un ritmo extraordinario, y convirtió en figuras admiradas a los astronautas estadounidenses y a los cosmonautas soviéticos. Pero vale la pena remarcar que, en ese contexto vertiginoso de progreso urgente, ser astronauta o cosmonauta implicaba enfrentar riesgos extremos. Estas misiones eran desafiantes, peligrosas y en muchas ocasiones mortales. Los soviéticos tomaron la delantera en los primeros años de esta carrera. Luego de lanzar con éxito el Sputnik, fueron también los primeros en enviar a un ser humano al espacio, Yuri Gagarin, quien realizó su histórica misión Vostok 1 en 1961. A partir de ahí, ambas superpotencias se lanzaron en una competencia frenética para obtener ventaja. Durante esa década, los dos bandos sufrieron tragedias fatales. En 1967, los 3 integrantes de la misión estadounidense Apolo 1 murieron en un incendio en la cápsula durante pruebas en tierra. Ese mismo año, el cosmonauta soviético Vladimir Komarov falleció cuando la nave Soyuz 1 se estrelló contra el suelo después del reingreso, debido a una falla en el paracaídas. Sin embargo, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética continuaron impulsando sus programas espaciales a un ritmo aceleradísimo, convencidos de que la victoria en esta competencia histórica valía cualquier riesgo. En 1968, la misión Apolo 7 realizó con éxito una serie de pruebas fundamentales para el programa lunar estadounidense, y al año siguiente llegó uno de los mayores logros de la humanidad. Con el Apolo 11, Estados Unidos se convirtió en el primer país en llevar seres humanos a la superficie de la Luna, concretando un objetivo que había capturado la imaginación del mundo entero. La respuesta de la Unión Soviética a los logros estadounidenses llegó en 1971, cuando lanzaron la primera estación espacial de la historia, Salyut 1. Era un paso enorme en la idea de habitar el espacio durante periodos prolongados y desarrollar investigaciones científicas en órbita. El programa Salyut empezó de manera prometedora. De hecho, la última pieza de esa serie todavía hoy está en órbita como parte esencial de la Estación Espacial Internacional, lo que habla de su importancia histórica. Pero como pasa con cualquier proyecto espacial, especialmente uno pionero, las complicaciones no tardaron en aparecer. Apenas se completó el lanzamiento del Salyut 1. Mientras el personal en tierra seguía celebrando el éxito, se detectó el primer problema. Una tapa protectora en el telescopio principal de la estación no se desprendió como debía. Eso redujo de forma considerable la cantidad de observaciones astronómicas que podían hacer. De golpe tuvieron que improvisar y redefinir objetivos científicos. A los pocos días, los soviéticos lanzaron la misión Soyuz 10, compuesta por 3 cosmonautas que debían acoplar la cápsula a Salyut 1 y permanecer ahí durante un mes completo. Ese plan fracasó cuando la nave no pudo hacer el acoplamiento de manera correcta. Después de varios intentos, la misión fue abortada y el equipo volvió a la Tierra sin haber entrado en la estación. Mientras tanto, ya se estaban preparando los planes para la misión siguiente, Soyuz 11. En principio, la tripulación designada iba a ser la que había quedado como suplente para Soyuz 10. Sin embargo,
4 días antes del lanzamiento, uno de los cosmonautas, Valery Kubasov, comenzó a sentirse mal. Un estudio reveló una inflamación en su pulmón derecho. Los médicos sospecharon que podía tratarse de tuberculosis, y según las normas del Ministerio de Salud, eso significaba que toda la tripulación quedaba automáticamente descalificada del vuelo. Más tarde se supo que no era tuberculosis, sino una reacción alérgica. Pero para ese momento la decisión ya estaba tomada. Esa confusión médica, completamente inesperada, terminó salvándole la vida a esos 3 hombres sin que ellos lo supieran. Y de la misma forma, condenó a sus reemplazantes. Los cosmonautas asignados de emergencia para Soyuz 11 fueron Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsayev. Despegaron el 6 de junio de 1971 desde un cosmódromo ubicado en Kazajistán. La nave, como todas las Soyuz de esa época, era extremadamente compacta. El espacio era tan reducido que los cosmonautas no podían usar trajes presurizados dentro de la cápsula. Simplemente no entraban, un detalle que lamentablemente iba a resultar fatal. El 7 de junio, pudieron acoplar la Soyuz con la estación Salyut 1. Se convirtieron así en los primeros seres humanos en entrar a una estación espacial en la historia. A partir de ese momento, vivirían y trabajarían allí durante 22 días consecutivos, un récord para la época. Durante esas 3 semanas, llevaron a cabo una amplia variedad de experimentos científicos. Usaron telescopios de rayos gamma para registrar datos nunca antes obtenidos. De hecho, Patsayev se convirtió en la primera persona en la historia en manejar un telescopio de ese tipo desde el espacio. El equipo también realizó estudios meteorológicos sobre la Tierra desde la órbita, cultivó plantas, entre ellas repollo chino y cebolla, experimentó con renacuajos, algas y moscas, y se sometió a pruebas cardiovasculares para analizar los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano. Varios de esos estudios eran completamente pioneros. Además, esta misión tuvo un detalle novedoso para la época. El público general fue informado de la evolución de las actividades a través de transmisiones televisivas desde la estación. Por primera vez, la gente podía seguir el día a día de una tripulación viviendo en el espacio en tiempo real, algo que generó fascinación y orgullo en toda la Unión Soviética. Pero más allá del entusiasmo público, puertas adentro no todo era perfecto. El trabajo era agotador, con turnos rotativos para asegurarse de que siempre hubiese alguien despierto. Los hombres habían recibido la noticia de que serían titulares en la misión apenas días antes del despegue, así que prácticamente no tuvieron tiempo de procesarlo ni preparar su cabeza. Solo uno de ellos, Volkov, tenía experiencia previa en el espacio. Ahora estaban ahí arriba, haciendo historia, pero también soportando presiones enormes. Los médicos en tierra empezaron a preocuparse por el bienestar psicológico de la tripulación. Los signos de fatiga eran evidentes, y la convivencia en ese entorno confinado no siempre resultaba sencilla. El 16 de junio, surgió el primer susto serio. Los cosmonautas sintieron olor a quemado. Localizaron la fuente, un incendio eléctrico en la estación. Con la asistencia remota del control en tierra, incluyendo las indicaciones de Alexei Yeliseyev, veterano cosmonauta y comunicador de misión, pudieron apagarlo. Después pasaron la noche dentro de la cápsula Soyuz, mientras se purificaba el aire en la estación. La situación se resolvió, pero el episodio dejó a la tripulación con nervios a flor de piel. Pidieron regresar antes de lo previsto. La respuesta oficial fue que era seguro continuar. Aún así, las transmisiones públicas mostraron una versión amigable y tranquila de la misión. Nada que pudiera generar preocupación. El 19 de junio, Patsayev incluso celebró su cumpleaños en órbita, el primero en hacerlo en la historia. A medida que avanzaban los días, los cosmonautas empezaron a preparar el regreso a casa. Para el 29 de junio ya habían guardado todas las muestras científicas, los rollos de película y el equipo que debían traer de vuelta. La Soyuz se desacopló exitosamente de la Salyut 1 y comenzó a orbitar a la Tierra de manera independiente. Completaron 3 vueltas al planeta antes de iniciar el descenso, tal como estaba planificado. La nave se separó en sus 3 módulos: el compartimiento de trabajo, el módulo de servicio y la cápsula de descenso, que es donde iba la tripulación. Hasta ese momento, todo transcurría dentro de lo esperado. Poco después, se perdió comunicación con la nave. Eso generó preocupación, pero no alarma total. La fase de reentrada tenía partes automáticas, y a veces se perdía señal temporalmente. Además, la separación de módulos ya se había realizado correctamente, lo cual era una de las etapas críticas. Para cuando la cápsula empezó a acercarse al suelo, el paracaídas se desplegó sin problemas. Desde afuera, todo indicaba un descenso exitoso. La cápsula aterrizó de manera suave en Kazajistán. El equipo de recuperación llegó en apenas 10 minutos. La nave se veía impecable,
sin daños visibles, sin señales de un aterrizaje forzoso. Golpearon la escotilla. Silencio. Volvieron a golpear. Nada. Cuando finalmente abrieron la cápsula, encontraron a los 3 cosmonautas sentados en sus asientos, sin vida. Los intentos de reanimación fueron inmediatos, desesperados, pero no hubo forma. Los reportes al centro de control se enviaron usando el sistema numérico habitual, del 1 al 5, donde 5 representaba el mejor estado posible. Ese día transmitieron 3 números: 1, 1, 1. Los 3 habían muerto. Durante casi 2 años, la causa oficial de la muerte no fue anunciada públicamente. La misión había capturado la imaginación del pueblo soviético. Era propaganda perfecta, inspiración, orgullo nacional. El gobierno prefería destacar los logros científicos y la hazaña histórica de haber ocupado la primera estación espacial, en lugar de admitir que una tragedia tremenda había ocurrido en el regreso. Mientras tanto, en Estados Unidos empezaron a surgir dudas serias. Algunos especialistas plantearon la posibilidad de que el cuerpo humano simplemente no estuviera preparado para pasar tanto tiempo en el espacio. ¿Acaso había sido esa la causa? Había un límite biológico insalvable. Con el tiempo, y tras una investigación exhaustiva, la verdad salió a la luz. Durante la separación de módulos, una pequeña válvula de ventilación se abrió accidentalmente. Esa válvula, ubicada entre la cabina y el exterior, debía permanecer cerrada herméticamente hasta que la presión fuera estabilizada en etapas posteriores de la reentrada. Pero debido a una falla en el mecanismo, se abrió antes de tiempo. El resultado fue devastador. El aire comenzó a escapar rápidamente al vacío del espacio. Los cosmonautas no tenían trajes presurizados, porque el interior de la nave era demasiado pequeño para que los usen. En cuestión de segundos, la presión cayó a niveles incompatibles con la vida. Murieron por asfixia y descompresión. El cuerpo de Víctor Patsayev fue encontrado muy cerca de la válvula. Todo indica que intentó cerrarla manualmente, pero el tiempo no le alcanzó. La presión bajó demasiado rápido. Algunos segundos más tal vez, y lo hubiera podido lograr. Un dato especialmente doloroso. Alexei Leonov, el comandante original designado para la misión, había recomendado cerrar manualmente esas válvulas antes de la reentrada, porque desconfiaba del sistema automático. La tripulación suplente no lo hizo. Leonov luego probó, en tierra, cuánto tardaba el cierre manual: casi 1 minuto. Ellos solo habían tenido segundos. La noticia provocó una conmoción enorme en la Unión Soviética. Los 3 cosmonautas fueron reconocidos como héroes nacionales. Se les otorgó póstumamente la medalla de héroes de la Unión Soviética. Sus cuerpos fueron velados en Moscú y recibieron funerales de Estado. Leonid Brezhnev, líder soviético de la época, fue visto con lágrimas al pasar junto a los ataúdes, algo muy inusual en la cultura política soviética. Un mes después, los astronautas de la misión Apolo 15 colocaron una placa conmemorativa en la Luna en honor a ellos. En 1973, se erigió un monumento en el sitio de aterrizaje de la cápsula, y en 2016 se instaló uno nuevo. Además, cráteres lunares fueron bautizados con los nombres de los 3. Pero el legado más importante quizá fue técnico y humano. La tragedia reveló fallas cruciales y llevó a cambios inmediatos en el diseño de la Soyuz. Se instalaron válvulas más robustas y seguras. Se incorporaron cierres de emergencia rápidos. Y lo más importante, desde entonces, todos los tripulantes deben usar trajes presurizados durante el despegue y el aterrizaje. Desde la Soyuz 11, cada misión espacial tripulada es más segura gracias a lo aprendido en aquellos días oscuros. Y hoy, aquellos 3 hombres siguen siendo las únicas personas que perdieron la vida en el espacio durante el regreso a la Tierra.